bendiga a cada uno de los que nos sintonizan en el día de hoy. Bienvenido una vez más a este espacio que es de ustedes, Volviendo a la Biblia TV, con nuestro hermano, maestro y teólogo de la palabra del Señor, el cual en el día de hoy nos trae un tema bastante interesante que ya lo hemos venido tratando anteriormente, que es acerca del Espíritu Santo, pero hoy él nos trae algo un poquito más profundo acerca de esto que es el Espíritu Santo. Dios te bendiga, mi hermano Luis. Amén, Julio. Dios te bendiga más. Dios te guarde. Amén. Agradecemos a Dios una vez más la oportunidad que nos concede poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy queremos hablar sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente, ya que en una entrega anterior estuvimos hablando sobre la persona del Espíritu Santo, pero hoy nosotros queremos ampliar y queremos que usted esté atento porque vamos a hablar sobre esa obra tan maravillosa que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestras vidas. Pues perfecto, Luis. Entonces, para nosotros entrar en materia, hermano mío, entonces vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? Interesante pregunta, Julio, la que tú me acabas de hacer con esto. Y déjame decirte que el Espíritu Santo es el agente de la salvación. Es decir, que a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Dios, o mejor dicho, Cristo también trae al individuo salvación. Y dice la Biblia en el libro de Efesios, tú lo puedes buscar ahí, Julio, para que me ayude con la lectura bíblica. Efesios, su capítulo 1, versículo 22. Y allí nosotros vamos a ver de la manera que actúa el Espíritu Santo. Perfecto. En el creyente. Dice en Efesios 1:22, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bien, el Espíritu Santo forma la iglesia como el cuerpo de Cristo mediante lo que es la regeneración y la santificación. Es decir, el individuo cuando confiesa a Cristo como su Salvador, pues entonces se produce en él un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, Julio, nosotros lo llamamos, y así bíblicamente está establecido, es la regeneración. Y esa regeneración nos lleva al individuo también a una santificación. Por ejemplo, nosotros podemos buscar en el libro de Juan aquella conversación que tuvo Cristo con Nicodemos. Allí Nicodemo le pregunta a Cristo en el capítulo 3 en el libro de San Juan, dice que qué tenía que hacer él para nacer de nuevo, porque tienen en su conversación y entonces es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero vamos a leerlo, Julio, para tener mayor claridad sobre lo que estamos diciendo. Juan, su capítulo 3. Capítulo 3, solamente Juan y capítulo 3. Ahí comienzo a leer desde el 1. Sí. Ok, perfecto. Entonces dice Juan, capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, aquí Cristo le dice que si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, para Nicodemo esto fue como algo chocante, porque Nicodemo dice, ¿y cómo yo siendo viejo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Y él dice, no, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, aquí está hablando sobre esa regeneración que causa, ¿verdad?, el Espíritu Santo en el creyente. Entonces vemos una obra especial sobre el Espíritu, el Espíritu obrando en la vida de la persona. Perfecto. Entonces también nosotros podemos buscar en el libro de Tito, su capítulo 3, versículo 5, y allí también encontraremos, ¿verdad?, lo que nosotros estamos hablando con relación a esta regeneración que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. En Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que por esa regeneración, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, por eso nosotros decimos que es una obra del Espíritu Santo. Perfecto. Es decir, el Espíritu Santo es quien ha hecho eso en nosotros. Por cuanto tú confesaste a Cristo como tu Salvador, pues entonces el Espíritu actúa poderosamente en ti. Y como actúa poderosamente en ti, trae en ti esa santificación, esa regeneración, ¿verdad? Entonces es una obra evidentemente clara en la vida de aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador. Como su Salvador. Claro. Perfecto. Mira, Julio, también nosotros podemos buscar en el libro de Efesios, su capítulo 2, versículo 5. Me gustaría leerlo, ¿verdad? Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira lo que dice: estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que nosotros estábamos muertos y una persona muerta obviamente no tiene vida. No. Es decir, porque hay una separación del alma y del cuerpo, entonces se produce la muerte. Entonces, espiritualmente, nosotros no podíamos responder a las cosas de Dios porque estábamos muertos. Nosotros no podíamos de ninguna manera obedecer a Dios, porque un muerto nada de eso podía hacer. Ahora, el Espíritu Santo de Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos en esa condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces vemos, Julio, aquí la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo nosotros vemos la obra del Espíritu Santo en nosotros? Dándonos vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado. Perfecto. Entonces, también, Julio, mirando todo esto, luego de que el Espíritu Santo nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, podemos decir también que el Espíritu Santo nos habilita a nosotros, ¿verdad?, para el servicio y nos da dones espirituales. Wow, interesante lo que tú estás diciendo. Claro, el Espíritu Santo, cuando nosotros creímos en Cristo, pues entonces Él nos habilita para el servicio y nos da dones. Y nosotros podemos encontrar esto en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 12, versículo 4. Primera de Corintios, Su capítulo 12, versículo 4. 12:4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Continúa leyendo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, entonces vemos aquí al Espíritu Santo habilitando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para el servicio. Entonces, lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nosotros, esa obra tan gloriosa, es que nos ha dado dones. Tú tienes el don de evangelista, tú tienes el don de maestro, tú tienes el don del servicio, tú tienes el don de fe, tú tienes el don de sanidad. Todas estas cosas nos lo ha dado el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vemos al Espíritu Santo obrando en el creyente. Pero ¿cómo vemos el Espíritu obrando en el creyente? Impartiendo dones. Perfecto. O sea, ya aquí lo vimos obrando, dándonos vida cuando estábamos muertos. Pero ahora, Julio, nosotros lo estamos viendo que luego que nos da vida, entonces ahora nos da el regalo, nos da el don. Que la palabra don que aparece aquí en la palabra es harismata, que lo que quiere decir es un regalo.
la palabra en griego. Entonces, el Espíritu Santo de Dios todo lo hace para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfecto, oye, interesante. Como dice en Efesios, que en Efesios dice que el Dios, ¿verdad?, que ascendió, y cuando ascendió hizo a uno pastor, a uno evangelista, a uno profeta, ¿verdad?, a uno maestro, y todo lo hizo fue para la edificación del cuerpo. O sea que todo lo que hace el Espíritu Santo es para esto, para la perfección del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. ¿Y cómo, Luis, yo me doy cuenta de cuál es mi don? Porque puede ser que yo tenga un don del Espíritu Santo, pero yo no sepa cuál es. ¿Cómo yo me doy cuenta cuál es el don que el Espíritu Santo ha depositado en mí? Mira, interesante pregunta, Julio, que tú acabas de hacer. Tú puedes identificar tu don dependiendo de lo que a ti te guste, lo que a ti te guste hacer. Es decir, a mí me gusta enseñar, tú vas a sentir esa pasión dentro de ti por enseñar la palabra de Dios. Tú puedes sentir el don de misericordia, que cuando tú sientes el don de misericordia, tú vas a querer ir a la cárcel, Luis, tú vas a querer salir a ayudar. Es un detalle, porque tú dices, por ejemplo, que todo va a depender de lo que a mí me guste hacer y me apasione hacer. Pero, por ejemplo, yo sé que tengo el don de evangelista, yo lo sé, y estoy claro, por ejemplo, de eso. Sí. Ahora, si a mí me gusta y me apasiona cantar, yo no sé cantar. No, pues eso no es tu don, porque te puede gustar, pero si tú no tienes, no vas a cantar. Exactamente. Es decir, que a mí me gusta cantar, te gustan los cantos y todo eso, pero tú ni siquiera tienes la voz para tú poder cantar. Entonces te puede gustar, pero tú no te manejas en esa área. Entonces, cuando tú tengas ese don, va a haber un manejo en ti. Es decir, si a ti te gusta predicar, eso se va a ver fluir, cómo tú predicas, tú vas a sentir amor por las almas. O sea, si tú eres pastor, perdón, te interrumpí. Sí. El detalle está que te iba a decir es que si realmente es tu don, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta inmediatamente porque el Espíritu Santo va a fluir en favor de ese don que ya Él depositó en ti. Y tú vas a ver fluir del Espíritu Santo. Claro, si tú tienes el don de pastor, fíjate, tú vas a sentir, por ejemplo, el cuidado por las almas. Tú vas a querer proteger, porque eso es lo que siente un pastor, ese corazón pastoral, ¿verdad? Tú vas a velar por eso. Pero también, si tú tienes el don de maestro, tú vas a escudriñar la Biblia, te va a gustar escudriñar la Biblia, te va a gustar enseñar, te va a gustar eso como tal. Perfecto. Un punto muy interesante también, y es que el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo. Es decir, vemos también al Espíritu Santo que nos bautiza. Y nosotros encontramos eso en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, Su capítulo 12, versículo 13. 12:13. Aquí lo tenemos. 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nota bien que Pablo dice que todos nosotros fuimos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Es decir, cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros somos, ¿verdad?, imputados en el cuerpo de Cristo. En otra palabra, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo de Dios nos ha bautizado. Y cuando el Espíritu Santo te bautiza, lo que hace es que te incorpore en el cuerpo de Cristo. Entonces, automáticamente ya tú has recibido lo que es el bautismo. Entonces, esto es una obra del Espíritu Santo, lo que es el bautismo. Todo aquel que es creyente, que es nacido de nuevo, que ha tenido la regeneración, que ha tenido una santificación y que ha recibido vida, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es que te impute en el cuerpo de Cristo. Y cuando te impute en el cuerpo de Cristo, entonces tú eres bautizado. Entonces, todo creyente que cree en Cristo por el Espíritu Santo es bautizado, Julio. O sea, tú me estás diciendo que yo soy bautizado en el Espíritu. Inmediatamente yo creo en Cristo, ya hemos hablado de eso anteriormente. Inmediatamente yo soy incrustado en el cuerpo de Cristo y soy bautizado. Entonces, lo que cree que, por ejemplo, que tú nos dices acerca de lo que creen que el bautismo en el Espíritu Santo es, por ejemplo, cuando yo danzo o hablo en lengua. Julio,
Tú acabas de hacer una pregunta extraordinaria. Gloria a Dios. Mira, lo que la Biblia nos enseña, que nosotros acabamos de leer ahora mismo, es que cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, que nosotros hemos sido levantados de muerte a vida, la Biblia lo que nos está enseñando es que fuimos bautizados en ese Espíritu, el Espíritu Santo lo hace. Ahora, nosotros por mucho tiempo hemos llamado el hablar en lengua como que es el bautismo del Espíritu Santo, mas sin embargo, esto es un don del Espíritu Santo. Es decir, es una obra del Espíritu Santo que se le da al creyente. Es decir, como nosotros encontramos en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, su capítulo 1, allí encontramos que se repartieron lenguas, ¿verdad? Y ellos hablaron. Y también Pablo menciona otras lenguas que se mencionan en el libro de Corintios, ¿verdad? Entonces, hay diferentes lenguas que nosotros tenemos que identificar o separar una cosa de la otra para nosotros decir si es el don del Espíritu Santo o es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí la Biblia no habla sobre el bautismo, pero allá no está hablando sobre el don del Espíritu Santo. Perfecto. Entonces, o sea, que no es correcto cuando quizás personas hacen lo siguiente: pasen aquí adelante todos los cristianos que no han sido bautizados en el Espíritu. Es que todos nosotros, Julio, como la Biblia dice, yo digo que esto es una mala práctica. Decir que pase todo el mundo aquí delante para ser bautizado, porque es que la Biblia dice que todos nosotros fuimos bautizados en un espíritu, es decir, todo creyente es bautizado. Entonces, si yo digo pasen aquí adelante, entonces estoy contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, yo no puedo contradecir lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos está dejando claramente aquí. Entonces eso sin lugar a dudas, entonces dice que tenemos un tiempo largo en una mala práctica. Sí, si tenemos, por ejemplo, 10 años, 20 años y seguimos haciendo lo mismo, estamos mal. Tenemos que apegarnos más al texto bíblico porque es lo que la palabra de Dios nos enseña y no podemos enseñar otra cosa que no sea lo que la palabra dice. Perfecto. Mira, Julio, también hay algo muy importante y es que el Espíritu Santo produce en el creyente un reconocimiento del señorío de Cristo. Es decir, en 1 Corintios, su capítulo 12, versículo 3, ahí también vamos a encontrar algo muy importante con relación al Espíritu Santo, sobre la obra del Espíritu. 1 Corintios 12, 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Oye lo que dice. Nadie que tenga el Espíritu de Dios puede llamar anatema al Espíritu Santo. Y nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por Él. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios lo que hace es lo siguiente: nos capacita a nosotros y nos da a nosotros la capacidad de poder llamar a Cristo como nuestro Señor. Si tú le llamas que Cristo es tu Señor, que Cristo es tu Rey, que Dios es el Dios todo soberano, tú reconoces ese señorío de Dios en tu vida, es porque el Espíritu Santo lo produce en ti. Es decir, que si el Espíritu Santo de Dios no lo produce, tú no puedes llamar a Cristo mi Señor. Porque claramente la Biblia está diciendo que nosotros podemos llamarle Señor por el Espíritu Santo de Dios. Wow. Fíjate qué maravilla esto. Dice, el Espíritu Santo es lo que produce en nosotros un reconocimiento del señorío. Es decir, el Espíritu mora en mí y como mora en mí, yo tengo la capacidad de poder llamar a Cristo mi Señor. Wow. Esto es sorprendente. Es una maravilla. No, porque que nadie puede llamar a Cristo mi Señor. Eso es una evidencia de que realmente tú eres hijo de Dios. Porque tú llamas a Cristo mi Señor. Es decir, no es que tú lo vas a repetir como un loro, no, mi Señor, no. Es que de tus adentro, sin tú esperar en cualquier momento, oh Dios mío, oh Señor, tú comienzas y clama dentro de ti, pero que lo está haciendo, que lo está produciendo para que tú lo hagas el Espíritu. Espíritu, o sea, que el Espíritu Santo hace un trabajo extraordinario en nosotros. Lo hablamos en la entrega pasada, pero con esto que tú estás diciendo, deja más que claro el trabajo
excepcional que hace el Espíritu Santo con el creyente. Es una obra grandiosa. tremenda. Es un milagro de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Mira, Julio, también el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y nosotros encontramos eso en el libro de Juan, su capítulo 16, versículo 7. Juan 16:7 dice, en Juan 16:7, ¿verdad? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Exacto, entonces dice que el Espíritu Santo, el Consolador, más abajo tú lo puedes leer, Julio, puedes continuar En leyendo. el 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ok, fíjate, dice que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Convence. Pero mira, Entonces, mira qué interesante esto que dice aquí. Hay muchas cosas que yo tengo que decirle, pero ahora no la podéis sobrellevar. Wow. sí. Entonces, mira lo que dice, exactamente como tú estás diciendo. Pero ahora no la podéis sobrellevar, ¿verdad? Son demasiado para ustedes ahora. Muchas. Sin el Espíritu no la van a poder soportar. No la van a poder entender tampoco. Y el Espíritu Santo hace que le va a dar a entender esas cosas. Wow. Y fíjate lo que dice, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Convence de pecado. Entonces el Espíritu Santo trae convicción. Y como trae convicción, entonces el individuo, la persona, puede reconocer su pecado. Por eso es que hay gente que andan en el mundo haciendo y deshaciendo y no temen hacer nada de eso. Porque el Espíritu Santo de Dios, pues, no ha traído en ellos la convicción de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo obra en ellos, abriéndole sus ojos espirituales, entonces ven su condición de pecado, y cuando ellos ven su condición de pecado, entonces hay un arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo trae convicción y por lo cual trae arrepentimiento en la vida del individuo. Por eso que la Biblia dice, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es quien produce ese arrepentimiento de que el hombre ya no quiere seguir en su práctica, ¿verdad? Ofendiendo a Dios, haciendo las cosas que hacen. Entonces, él se vuelve a Dios, pero para volverse a Dios, quien lo ayuda a él es el Espíritu Santo, obrando en la vida del individuo. O sea que si el Espíritu Santo no obra en la vida de una persona, él va a seguir perdido en sus delitos y pecados y va a seguir estando muerto. Tiene que ser que el Espíritu le dé vida para que pueda responder al llamado de Dios. Si el Espíritu no le da vida, de ninguna manera el individuo podrá responder al llamado que Dios le está haciendo por mucho tiempo. Wow. Porque Dios lo que hace es que le da vida a su espíritu, y cuando le da vida a su espíritu entonces puede responder, ahora escucho la voz de Dios, ahora escucho el llamado de Dios, ahora entiendo la ley de Dios, Wow. ahora ando en obediencia, ahora yo me santifico, ahora yo honro y glorifico al Señor. Dios mío. Pero yo hago todo eso, el individuo hace eso, porque es el Espíritu de Dios quien lo hace, la obra redentora del Espíritu de Dios obrando en la vida de una persona. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios hace todo eso, entonces el hombre puede decir, Cristo es mi Señor, ¿verdad? Entonces dice, de justicia, cree en la justicia de Cristo, la justicia que ha puesto en él, y de pecado. Entonces, todas estas cosas las hace el Espíritu, trae convicción, y por lo cual también trae ese arrepentimiento y trae un reconocimiento de la justicia de Cristo por él. Dios mío, Luis, pero tremendo. Yo doy gloria a Dios por ti, ese conocimiento que tú tienes, porque realmente a veces nosotros desconocemos cuál es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero según lo que tú vienes diciendo desde el principio, desde que comenzamos esta transmisión acerca del Espíritu Santo, vemos la obra
del Espíritu Santo en nosotros de una manera diferente, porque quizás nosotros lo veíamos solamente de un plano, pero ahora tú nos estás dando otros horizontes de cómo ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y realmente que el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros es para nosotros valorar eso. Claro. Y amar claro. eso y abrazar eso. Claro, Julio. Por eso es que nosotros debemos de honrar el Espíritu Santo de Dios. Es decir, no podemos seguir como darnos cuenta como que el Espíritu Santo es como algo más. No, no, señores, el Espíritu Santo nosotros tenemos que respetar, tenemos que honrar su presencia, tenemos que adorar el Espíritu Santo de Dios, tenemos que venerarlo, porque Él merece toda gloria, toda alabanza y toda exaltación. Porque el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y muchas veces ha quedado olvidado. Ha sido realmente por mucho tiempo la presentación, la predicación sobre el Espíritu Santo de Dios en un segundo nivel, en un segundo plano. No, tenemos nosotros que levantarnos y enseñar y decir que esa obra tan maravillosa que hace el Espíritu Santo no puede ser olvidada. Inclusive, por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, nosotros podemos cantar, nosotros podemos adorar, podemos glorificar, podemos hacer tantas cosas. Inclusive, ese Espíritu nos ayuda a nosotros a entender la palabra, nos ilumina, porque está ahí, trae iluminación. A veces no entendemos algo, el Espíritu Santo obrando en mi vida, entonces yo puedo entender lo que la palabra de Dios me está diciendo. El Espíritu de Dios trae claridad a mi vida. Por ende, nosotros tenemos en todo el sentido de la palabra que glorificar y exaltar la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Pero perfecto, pero yo también sé y entiendo de que, y yo sé que tú nos vas a dar la explicación y versículo capítulo acerca de esto, de que el Espíritu Santo nos sella. ¿Cómo se da eso? El Espíritu Santo es el mismo sello. Por ejemplo, nosotros lo podemos buscar, tú lo puedes buscar en el libro de Efesios, su capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Sí. Aquí lo tengo, dice en el nombre de Jesús, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bien, entonces lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, la Biblia no lo responde ahora, ¿verdad? Porque estamos hablando de eso que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuimos sellados, es una obra del Espíritu Santo. Perfecto. Es decir, que el Espíritu Santo obra en nosotros poniéndonos el sello de Dios. Entonces, dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados. Bien. Interesante. Entonces, siguiendo en el próximo tema, hermano Luis, entonces tengo entendido de que el Espíritu Santo a nosotros nos fortalece. ¿Cómo se da eso? Bueno, mira, nosotros podemos buscar esto para darle respuesta a tu pregunta, Julio, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. 19. 1:19, sí. 1:19. Dice: y la cual la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bien, Julio, entonces aquí está la respuesta a tu pregunta, donde dice que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es decir, que esa fuerza del Espíritu Santo de Dios lo que hace es que nos fortalece a nosotros para seguir caminando en fe en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Es decir, esa fuerza del Espíritu Santo de Dios actúa poderosamente en ti y te fortalece en tus debilidades. Te fortalece a ti en tu momento triste, en tu momento de angustia, de pena, de tristeza y de dolor. Porque el Espíritu Santo es tan glorioso que el Espíritu Santo es un paracleto. Es decir, ese paracleto está contigo ahí. Cuando tú te puedes sentir solo, que te sientes caer, te sientes deprimido, te sientes que está derribado, pero tú no estás destruido porque Él te sostiene.
Entonces nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo fortalece al individuo para que el propósito de Dios se cumpla en él. Glorioso, glorioso, damos gracias por ti, hermano Luis, pero nos gustaría que para finalizar tú nos des un resumen acerca de lo que nosotros tratamos en el día de hoy. Mira, hemos hablado sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente y decíamos que el Espíritu Santo es el agente que produce la salvación en el individuo por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y allí nosotros encontramos lo que es la regeneración, encontramos la santificación y también vimos al Espíritu Santo de Dios como obra en el individuo, capacitándolo, preparándolo para la obra del ministerio, dándoles dones. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios te da dones, te capacita, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo de Dios te bautiza. Nos hace a nosotros partícipes, nos pone a participar en el cuerpo de Cristo. Es decir, por la obra de Él lo que hace es que Él me imputa a mí en su cuerpo, como decíamos anteriormente. Pero es tan glorioso el Espíritu Santo de Dios que también produce en nosotros gozo, produce en nosotros también el fruto de su Espíritu, como dice en el libro de Gálatas, su capítulo 5, versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, eso también el Espíritu Santo de Dios lo hace en nuestra vida, hermano Julio. Pero también trae convicción de pecado. Es decir, cuando la persona no conoce lo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios trae convicción al individuo. Entonces lo hace reconocer, lo hace ver en su condición de pecado, y entonces el individuo se arrepiente y Dios perdona su pecado. Pero todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Santo. El Espíritu Santo, mira, y yo creo que nosotros quedaríamos cortos a hablar sobre el Espíritu Santo de Dios. Tendríamos una entrega, 4 entregas, 5 entregas, porque es demasiado hablar sobre el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento todo lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho y hace en nosotros, no terminamos, Julio. Sí, pero porque es que nosotros podemos hacer algo sencillo para los que nos sintonizan, y es que, por ejemplo, usted tiene la oportunidad de que aquí abajo usted pueda dejar su comentario, haga su pregunta. Si, por ejemplo, vamos a poner un reto, un ejemplo. Si 5 preguntas, dejen acá abajo. Dejen 5 preguntas. Con 5 preguntas, nosotros entonces contestaremos. El hermano Luis puede contestar esas 5 preguntas que hagan aquí abajo. Las seleccionamos, yo se las traigo aquí y las hacemos. Y su pregunta él le estará contestando. Claro, excelente. Claro. Los primeros 5 comentarios, 5 preguntas, las seleccionamos y se las hacemos al hermano Luis y él le estará contestando su pregunta. Porque yo sé que hay mucho material de donde abundar acerca del Espíritu Santo. Pero quizá no va a estar a 1 hora, media hora para entregarle todo eso en un solo material. Entonces, es bueno que dejen su pregunta y nosotros entonces hacemos otra entrega contestando preguntas acerca del Espíritu Santo. Amén, amén, así será. Entonces, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Para mí ha sido más que un honor, un placer el estar acá envolviendo a la Biblia TV con nuestro hermano Luis Oscar. Le doy las gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizaron. Realmente que estamos a gusto y contentos de lo que está pasando con el canal y sabiendo de que nosotros estamos llevando palabra de Dios, palabra de vida, sujetado a la palabra del Señor, para que usted tenga más claridad acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, y que toda interpretación que nosotros tenemos de ella es por el Espíritu Santo de Dios. Y como es por el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros le estamos entregando a claridad y a manera llana de quién es el Espíritu Santo y la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano Luis, porque a veces nosotros no estamos claros de la obra que viene operando el Espíritu Santo. Inmediatamente nosotros creímos en Jesús, esa obra de salvación, de redención, de purificación, de santificación. Dios mío, Luis, son muchas cosas la que viene haciendo el Espíritu Santo en la vida del hombre. Por eso le doy gracias a Dios por nuestro hermano Luis, de que se ha sujetado a la Biblia y ha traído este canal, devolviendo la Biblia TV, para que ustedes no
no se encuentren con cosas vanas ni cosas que son de hombre humana, sino que son cosas que están radicadas y estructuradas en la palabra del Señor para edificación nuestra. Y como Dios nos está dando la revelación de su palabra y claridad de ella, entonces nosotros estamos compartiendo eso con cada uno de ustedes para traer sosiego a la cantidad de cosas que nosotros hoy en día estamos recibiendo que no son de parte del Señor, sino que son cosas humanas. Por eso, volviendo a la Biblia con nuestro hermano Luis Oscar Pimentel, el cual es teólogo y maestro de la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, es cuanto, todo de mi parte. Le invitamos a que se suscriba, dejen su comentario, denle like y Dios le bendiga. Nuestro hermano Luis. Amén, Dios le bendiga, bendiciones. Dios le guarde.